Bueno, si se quisiera cuantificar algún tipo de virus, habría que ponerlo en presencia de algún tipo de células que fuera sensible al mismo. Es decir, un cultivo celular de células animales, de células vegetales, dependiendo del virus, o de bacterias, en el caso que nos ocupa, que son bacteriófagos. Hay que tener en cuenta que el virus necesita bacterias que estén creciendo activamente para que tengan todas sus capacidades metabólicas activas. Por lo tanto, los cultivos celulares tienen que estar en etapa de crecimiento exponencial para que sean atacados por los virus más fácilmente. Hay un experimento que se denomina crecimiento en un solo paso, que permite dos cosas. Por un lado, cuantificar la cantidad de virus presentes en una muestra determinada, y por otro lado también podría ser útil para ver cómo evoluciona una población de virus en presencia de una bacteria sensible. Es decir, nos permitiría dibujar algo así como, entre comillas, una curva de crecimiento de la población de virus en el tiempo. Así como veían el otro día cómo se podía hacer una curva de crecimiento bacteriana, cómo se obtienen los puntos para dibujar la curva de crecimiento de una determinada población bacteriana en ese caso. Con ese criterio, algo muy parecido se puede aplicar en este caso. Necesitamos, por supuesto, un recipiente con un medio de cultivo apropiado. El medio de cultivo es para la bacteria, para que la bacteria pueda crecer en él. Acá lo pusimos en un Erlenmeyer y es el caldo apropiado para la bacteria. Agregamos en grandes cantidades la bacteria, se va a sentir cómoda en ese medio y va a empezar a crecer. Y el virus que se quiere estudiar. O bien, por ahí es una muestra que se quiere cuantificar los virus, o bien, como les decía, tratar de dibujar una curva de crecimiento. Se dejan en contacto los virus con las bacterias creciendo activamente, y después de pasados unos minutos, se agrega a este Erlenmeyer un inhibidor de las partículas víricas que quedaron libres. Es decir, lo que hay que hacer en los primeros minutos es permitir que los virus se pongan en contacto con las bacterias, se absorban a la pared celular. Algunos virus pueden llegar a quedar libres, es decir, no se encontraron con ninguna bacteria. No se encontraron todavía, pero puede ocurrir que en unos minutos, en unas horas sí lo hagan. Es un evento totalmente azaroso, ¿no? Que se encuentren o no. Eso no es deseable, por eso se llama experimento en un solo paso. Es decir, se quiere que el ciclo de vida del virus comience todo en el mismo momento. Entonces, esas partículas víricas interferirían en la interpretación de los resultados. Hay que eliminarlas de alguna manera, se neutralizan agregando a ese Erlenmeyer un neutralizante. Entonces, de esa manera nos aseguramos que todos los virus están absorbidos a la pared celular de la bacteria. A partir de ese momento se establecen tiempos, el tiempo depende del virus y de lo que hayamos leído en la bibliografía para ese virus, pero vamos a llamarlo tiempo 1, 2, 3 y 4. En el tiempo 1 se toma 1 mililitro de ese Erlenmeyer, donde están las bacterias en exceso y los virus absorbidos a alguna de esas bacterias, y se ubican en un tubo que ya está preparado, un tubo estéril, con un medio de cultivo apropiado para el crecimiento de la bacteria, pero que sea un agar blando. No un líquido, sino un agar, y tampoco un agar firme, un agar blando. Se homogeneiza, el agar blando está fundido, entonces se homogeneiza para que haya una distribución de ese mililitro que acabamos de poner, homogénea, y se vuelca en una placa de Petri. Esa placa de Petri ya tiene un agar nutritivo, o el mismo agar que tiene el agar blando, el mismo agar del tubo, nada más que firme. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda una base que está constituida por un agar duro y sobre el mismo, una doble capa, el agar blando, donde están las bacterias y donde se encuentran también los virus. Y se deja incubando. Al tiempo 2 se hace exactamente lo mismo, el tiempo 3, el tiempo 4. Si uno lo que quiere exclusivamente es cuantificar la cantidad de virus que había en una dada muestra, por ejemplo una muestra de agua,
Ya con hacerlo en una determinada oportunidad está bien, se hace en un solo tiempo. Pero como nosotros en este experimento nos interesa dibujar cómo evoluciona en el tiempo la población de virus, seguimos tomando las muestras. Y por eso tenemos un tiempo 1, 2, 3, 4, y así podemos seguir lo que nos parezca correcto. Una vez que esto está en la estufa, comienza a desarrollar los microorganismos. Yo les decía, las bacterias están puestas, el inóculo bacteriano, en grandes cantidades, de manera tal que la placa de Petri se cubra con lo que se conoce como césped de bacterias. Es decir, no van a aparecer colonias como ustedes vieron en otras oportunidades. Acá lo que se desea es que quede completamente opaca la caja debido al desarrollo de una enorme cantidad de microorganismos que por otro lado están incluidos en ese agar blando. Y como ustedes ven que yo he dibujado unos circulitos blancos, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, las partículas víricas han iniciado una infección sobre las células que están creciendo en forma de césped. Y lo que aparece es una zona de lisis o de inhibición del crecimiento, que origina un área clara sobre el césped bacteriano, que eso es lo que intenté que aparecieran como esos circulitos blancos. Entonces, fíjense, cuantificamos los circulitos, hay 5. En el tiempo 2 sigue siendo 5. En el tiempo 3 también. En el tiempo 4 aumentaron notablemente. ¿Qué es lo que les parece a ustedes que estamos poniendo en evidencia con esos números? Esos números ahora los vamos a tomar y los vamos a volcar en un gráfico, como hacen ustedes en una curva de crecimiento bacteriano. Esta es una fotografía de placas de lisis de verdad, esa es la ventana de mi laboratorio. ¿Ven a lo que me refiero con el césped? Esto que la placa de Petri se ve turbia por el gran crecimiento de bacterias. Y estas zonas, que son transparentes, es donde las bacterias no pudieron desarrollar porque se produjo la lisis a partir de una infección lítica del virus. Entonces lo que hay que cuantificar es eso, esas zonas claras donde no hay crecimiento. Y se informa como unidades formadoras de calvas. Ojo, esta C no es de colonias, es calvas o placas también se llaman. Y el criterio es el mismo que cuando ustedes informan unidades formadoras de colonias. Bueno, acá volcamos lo que obtuvimos en nuestras placas de Petri y acá el tiempo. Vemos que en el tiempo 1, en el 2, en el 3, parecía como que no pasaba nada, no aumentaba, estaban estables. Eso es lo que se conoce como latencia. Y en realidad no es que no pasa nada, es que hay un montón de eventos intracelulares por los cuales esas células no pueden desarrollar porque están trabajando para formar mayores cantidades de partículas virales. Y en un momento determinado obtuvimos un número muy grande, estos son números inventados, es como para poder hacer un gráfico, un número grande, por ejemplo, 250 unidades formadoras de calva. ¿Qué fue lo que pasó? Acá lo que ocurrió es que cada una de las células que inicialmente habían quedado afectadas por algún virus, estallaron y liberaron una enorme cantidad de partículas víricas recién formadas que fueron a atacar a las células circundantes. Y por eso aumenta de esa forma. Si siguiéramos el experimento, o sea, tuviéramos un tiempo 5, 6, 7, veríamos que va a ocurrir una cosa como esta. En un principio, esas 250 se mantiene durante un tiempo más o menos parecido y luego saltan otra vez. O sea, sería como un escalón, ¿no? Escalonada este dibujo. Cada vez que estallan las células y salen las nuevas partículas víricas, sería el salto. Y luego un nuevo escalón y un nuevo salto. Esos números que obtuvimos del experimento sirven para conocer lo que se llama tamaño de explosión, es decir, cuántas partículas virales surgen a partir de cada una de las células que han sido afectadas. Y en este cálculo es alrededor de 50. O sea,
¿Qué quiere decir ese 50? Que cada vez que estalla una célula bacteriana, libera 50 partículas víricas, más o menos. Bueno, hay mucha gente que considera, la industria farmacéutica sobre todo, que el estudio de los bacteriófagos tienen un gran potencial desde el punto de vista médico. Ustedes saben que, y si no lo vamos a charlar en próximas clases, hay un problema serio con la prevalencia de cepas bacterianas patógenas resistentes a los antibióticos, a uno y a veces a varios antibióticos. Es un problema muy serio y bueno, la industria farmacéutica siempre está buscando alternativas, un modo alternativo de atacar las bacterias. Y una de ellas, ¿por qué no serían los bacteriófagos? Si decimos que controlan tan específicamente las poblaciones bacterianas, ¿por qué no utilizarlos como terapéutica? Esas cosas están en estudio y hay muchos papers que hablan del uso de los bacteriófagos para el control de infecciones bacterianas en humanos. Pero todavía no se lleva adelante, por lo menos no en Occidente. Hay países del este, sobre todo Europa del Este, donde han hecho experiencias en humanos ya. Lo que sí se hace es agregar los bacteriófagos en estas cápsulas que vienen como microbiota de reemplazo. Ahí dice flora, y ustedes saben lo que yo opino de lo que dice flora. Bueno, tomémoslo como el nombre de los comprimidos. Son pastillas que tienen una cantidad importante de bacterias beneficiosas. Las personas las ingieren y estas bacterias que están viables se ubican en el intestino. Generalmente se utiliza esto después de una gastroenteritis severa, cuando hay una alteración de la microbiota intestinal, o después del tratamiento con antibióticos, que también altera la microbiota intestinal, como para tratar de restablecerla. Esto ya se utiliza. De hecho, estos son comprimidos de venta farmacéutica. Bueno, hasta ahora hablábamos de virus que llegaban a una célula bacteriana, o no, puede ser una célula animal también, y terminan con la muerte de esa célula. La destruyen y liberan nuevas partículas víricas que van a infectar a otras células. Eso es el ciclo lítico, como hemos hablado anteriormente. Pero esa no es la única manera en que pueden relacionarse, o no es la única relación que se puede entablar entre una bacteria y un bacteriófago. Hay una manera de relación que se denomina lisogenia, y les puse fago lambda porque está muy estudiada la lisogenia del fago lambda con una Escherichia coli. Y la micrografía electrónica que les presento es el fago lambda. Tiene una cabecita icosaédrica y una cola. Es parecido al T4, pero es bastante más simple. O sea, todas esas espículas que lo hacen parecer como una araña, en este caso no aparecen. Es un fago DNA bicatenario. Bueno, ¿qué es exactamente la lisogenia? Es un estado en el cual el virus ingresa a la célula, pero a partir de ciertos eventos que ahora vamos a tratar de dilucidar, los genes virales no se expresan, o por lo menos casi ninguno de los genes del virus se expresan, de manera tal que el virus permanece, convive con la célula, yo diría amigablemente, y se divide junto con la división celular. Es decir, cada vez que la célula bacteriana se divide, también divide y va para las células hijas el genoma completo del virus. Y si ustedes se ponen a pensar como estrategia de un patógeno, es muy buena, porque sin afectar a su hospedador, logra lo que todos quieren, que es meter los genes en la población. Piensen en la manera y en la velocidad con que se duplican las poblaciones microbianas, como crecen, la velocidad de crecimiento que tienen. Por lo tanto, en poco tiempo ellos logran que miles de millones de células tengan una copia completa de su genoma. Es realmente muy interesante. Bueno, ¿qué se estudió y qué se pudo entender de esa relación? En particular, el bacteriófago lambda y Escherichia coli, pero hay muchos fagos que pueden lisogenizar a muchas bacterias. Este es el bacteriófago lambda, acá está su cabeza icosaédrica.
la cápside proteica queda fuera, como todos los virus, e inyecta el ácido nucleico, que es un DNA bicatenario. Una cosa que veían los investigadores era que en los momentos iniciales el DNA entraba como una molécula lineal, pero rápidamente se circularizaba. Y luego se insertaba en el genoma de la bacteria. No en cualquier lugar del genoma, sino entre dos marcadores que son el gen bio y el GAL. El gen bio, que le permite a la bacteria biosintetizar la biotina, y el gen GAL, que le permite a la bacteria metabolizar la galactosa. Bueno, la primera pregunta fue respondida por Campbell en 1962 y era, ¿por qué se circulariza? Y es porque el DNA viral, que es bicatenario, tiene los extremos cohesivos, es decir, los dos extremos del genoma son simple cadena y son complementarios. Hay 12 pares de base en los extremos que son complementarios, entonces rápidamente se circulariza. El otro tema, la otra pregunta, es ¿qué determinaba que la bacteria siguiera un ciclo lítico o un ciclo lisogénico? Es decir, que se muriera o no. Porque cuando se estudiaba el genoma de Lambda, que de hecho se conoce perfectamente todos y cada uno de los genes y para qué codifican, se veía que tiene todos los genes para llevar adelante un ciclo lítico exitoso. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Es así como se pudieron establecer o determinar dos genes importantes que codifican para dos proteínas, la proteína CRO y la proteína C1. La proteína CRO y la proteína C1. Esas dos proteínas son antagonistas, es decir, compiten entre ellas. La que gana, por decirlo de alguna manera para que se entienda inicialmente, es la que decide el futuro de la célula. Si la que gana es CRO, si predomina CRO, es decir, si se puede sintetizar en grandes cantidades CRO, la bacteria termina con un ciclo lítico y la muerte. Si por el contrario, la que gana en esa pulseada es la proteína C1, la bacteria entra en un estado lisogénico y ocurre todos los eventos que decíamos antes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué compiten? ¿De qué manera? En realidad, las dos proteínas compiten por el mismo operador. Entonces, la que primero llega a ubicarse en el operador, lo que hace es inhibir la síntesis de la otra. Por eso esa competencia de la que yo estoy hablando. Bueno, dicho así parece que se entiende, pero en realidad hay un interruptor genético espectacular en Lambda para que ocurra una cosa o la otra. Esto es un dibujito mío. Si quieren encontrar el original, vayan al Brock. Les sugiero que vayan al Brock por las dudas. Pero que yo reproduje la parte más importante, que es donde se define el destino de la célula. Decíamos que había dos genes sumamente importantes, que son el gen CRO, que es el que codifica para la proteína CRO, ciclo lítico, y el gen C1, que es el que codifica para la proteína C1, ciclo lisogénico. Cuando comienza cuando el virus ingresa a la célula y se hace cargo de la maquinaria enzimática de la célula, comienza la transcripción para formar el mensajero. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Comienza una transcripción hacia la izquierda a partir del promotor L, o sea, left, de aquí para este lado, y comienza también una transcripción hacia la derecha, a partir del promotor PR, o sea, de right, para este lado. No sé si se dieron cuenta, pero el gen C1 está en el medio de los dos promotores, o sea, que ninguno de los dos lo transcribe. Entonces pareciera como que no hay mucha alternativa, que la célula va a seguir un ciclo lítico. Pero no es así. Entonces comienza esta transcripción hacia la derecha. Se transcribe el gen CRO y comienza a sintetizarse la proteína CRO.
Pero también se transcribe, ahí me lo tapó vamos a sacarlo. Se transcribe también ese gen que puse en colorado, que es el gen C2. Este gen C2 codifica para una proteína que es necesaria para activar un nuevo promotor, que es el PE, que es el promotor de establecimiento de la lisogenia, que es a partir del cual se produce la transcripción de C1. A diferencia de otros promotores, este necesita ser activado, y el que lo activa es el producto, o sea, la proteína C2. Entonces, cuando arranca para este lado, la transcripción, se transcribe CRO, pero también se transcribe la proteína C2, que va a ser la activadora de este promotor a partir del cual se puede transcribir C1. Pero hay otro problema. Esa proteína activadora C2 es una proteína muy inestable y fácilmente puede ser destruida por las proteasas celulares. Entonces necesita ser estabilizada y eso lo hace el producto del gen C3, que es este. Entonces, arranca la transcripción para acá y para este lado. Todavía C1 no arrancó. Se empieza a sintetizar C3 y se empieza a sintetizar, a transcribir C2 y la proteína correspondiente. Esta proteína es estabilizada por C3 y puede activar este promotor. Y ahora sí empieza a existir en el citoplasma las dos proteínas, la proteína C1 y la proteína CRO, que es ahí donde comienza esta pugna, esta pulseada, como les digo, a ver quién se queda con el operador. Ahora, les voy a ampliar esta zona del cromosoma. Veamos esto. Esto sería nuevamente esa región del cromosoma de lambda. Si lo que se acumula primeramente en el citoplasma celular de la bacteria es la proteína CRO, esta se va a ubicar en el operador e impide que se siga transcribiendo C1 y la bacteria sigue el ciclo lítico. Si por otro lado el que gana es C1 y se ubica en el mismo operador, nada más que se ubican de una manera distinta. Uno hace 3, 2, 1 y el otro se ubica primero en 1, después en 2 y después en 3. Pero en definitiva lo importante es que si gana este espacio CRO, se deja de sintetizar C1 y la bacteria sigue el ciclo lítico. Por el contrario, si el que se ubica en el operador es C1, el operador bloquea la síntesis de CRO. Ahora, yo les pido que volvamos un poquito acá. Supongamos que sí, que la pulseada la ganó la proteína C1 y se ubica acá. A partir de ese momento se detiene la transcripción hacia la derecha. Por lo tanto, no se va a transcribir C2 ni se va a activar el promotor. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no se activa el promotor hacia la derecha, ¿cómo se sigue expresando el gen C1 y cómo se sigue manteniendo un stock importante de proteína en el citoplasma celular? Lo que ocurre es que la proteína C1 codificada por este gen, que se une al operador y por lo tanto no permite la transcripción para este lado, también es una proteína activadora, o sea, actúa bloqueando la síntesis de CRO, pero activa un nuevo promotor, que es el promotor M o de mantenimiento de la lisogenia, de manera tal que este promotor permite la síntesis de la proteína C1, que es la llamada represor de lambda. Es decir, la presencia de niveles importantes de esa proteína C1 represora de los genes de lambda determina que prácticamente ninguno de los genes de lambda se exprese y la bacteria entra en lisogenia. Y el genoma de lambda se divide junto con el genoma de la bacteria en la división celular. ¿Se entiende? Parece por ahí un poco complejo, pero si lo leen con cuidado, lo importante son los términos generales, ¿no? De qué es lo que ocurre, porque realmente en un principio era bastante novedoso. ¿Por qué?
no se expresan los genes que llevan al ciclo lítico si están presentes? Bueno, porque existe este interruptor y existe un gen que codifica para un represor de los genes de lambda. Para que todo esto ocurra, en el caso del virus lambda, tiene que unirse al cromosoma de la bacteria. Y eso lo hace gracias a una integrasa que favorece la integración y que establece la lisogenia, en un lugar determinado que se llama ATT, que es ATT por attach, ¿no? Que es donde se une, como dijimos antes, entre el gen bio y el gen gal, siempre. Es aquí donde se va a unir el genoma de lambda. Una pregunta sería, ¿y esto dura para siempre? Es decir, ¿el estado de lisogenia dura permanentemente? ¿No puede ocurrir que algún virus cambie y pase al ciclo lítico? Sí puede ocurrir, de hecho. Y muchas veces pasa. A veces ocurre de manera natural por condiciones ambientales y otras como una consecuencia indirecta de una respuesta que tienen las bacterias, que es el sistema SOS. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el sistema SOS es activado por las bacterias cuando detectan que puede haber algún tipo de daño en su ácido nucleico, en el DNA. Entonces, tratan de repararlo. El sistema SOS, ustedes se acordarán, que es bastante discutido, ¿no? Porque a veces hace más lío que otra cosa. Pero de todas maneras, las bacterias lo mantienen hace millones de años, así que les debe servir. Pero volviendo a este punto, después hablaremos en su momento del sistema SOS, ¿no? Pero piensen eso, la bacteria pone en práctica el sistema SOS o activa el sistema SOS cuando detecta daño en el genoma. Y es una manera de tratar de repararlo. ¿Qué pasa a grandes rasgos con el sistema SOS? Hay activación de una proteína que es la REC-A que comienza a actuar como una proteasa. Esto ocurre en el citoplasma celular, en el mismo citoplasma donde está el represor de lambda, que no es ni más ni menos que una proteína. La bacteria, por otra razón, por el hecho de proteger su integridad genética, induce la activación del sistema SOS. Pero la cuestión es que aumenta la presencia de una enzima en el citoplasma celular que destruye al represor de lambda. Y por lo tanto, al disminuir la concentración del represor de lambda, el operador famoso queda libre y arranca la transcripción hacia la derecha y por lo tanto la bacteria pasa al ciclo lítico y a la muerte. Es decir, es una consecuencia indirecta. En realidad la bacteria no lo hace con ese fin, sino para proteger su genoma. Pero como consecuencia de ello, se produce la destrucción, la proteólisis del represor de lambda y arranca con el ciclo lítico. No todos los bacteriófagos lisogénicos se unen o se insertan en el genoma bacteriano. Hay algunos, como por ejemplo el fago P1, que es un fago de Escherichia coli, que en ningún momento se une al genoma. Se une a la membrana citoplasmática como si fuera una especie de plásmido. Y también se duplica junto con la duplicación celular y pasa a la progenie de la bacteria. ¿Qué pasa con las bacterias cuando están lisogenizadas? Al fago, desde mi punto de vista, le conviene muchísimo porque logra tener una población con miles y miles de bacterias que cada una de ellas portan un genoma completo del fago. Para él es bastante importante esto. Ahora, para la bacteria, ¿la afecta de alguna manera? ¿La beneficia? Sí. Hay un fenómeno que se llama conversión fágica, que es cuando una bacteria lisogenizada adquiere ciertas capacidades que antes no tenía, justamente por los genes extra que le está aportando el virus. ¿Qué capacidades? Por ejemplo, la síntesis de enzimas, o de toxinas, perdón, que son proteínas. Un caso
es la toxina botulínica. Seguramente ustedes conocen el botulismo, una de las enfermedades transmitidas por los alimentos, no una, la peor de todas, seguramente por la tasa de mortalidad que tiene. Esa enfermedad se produce, en realidad es una intoxicación, porque uno se enferma de botulismo no por la bacteria, sino por la toxina que la bacteria sintetizó en el alimento. Y la producción de la toxina está en los genes víricos. Es decir, el Clostridium botulinum, que es el agente etiológico del botulismo, produce la toxina si, solo si, está lisogenizada por un virus. Si pierde el virus, pierde la capacidad de producir la toxina y por lo tanto es una bacteria inocua. Otra bacteria es el Corynebacterium diphtheriae, que produce la difteria, una enfermedad muy tremenda que causó también muchas muertes, sobre todo en el siglo pasado, pero gracias a la existencia de una vacuna muy exitosa, es una enfermedad que prácticamente está erradicada, por lo menos en los lugares donde la gente se vacuna. Esta bacteria también produce una toxina, la toxina diftérica, que es la que lleva a todos los síntomas y las complicaciones que pueden llevar a la muerte de un niño. Y también ocurre cuando la bacteria está lisogenizada. Si pierde el fago, la bacteria se vuelve inocua. Otra bacteria que es bastante conocida, que también adquiere la capacidad de producir toxinas por un fago, es la Escherichia coli enterohemorrágica, la del síndrome urémico hemolítico. La toxina Shiga, que es la causante de este síndrome, es producida por la bacteria cuando está lisogenizada. Es decir, a la bacteria, sobre todo si es patógena, le conviene. Bueno, hasta aquí sobre los virus. Reitero, recuerden que el virus, la estructura mínima que tiene que tener para ser un virus es cápside proteica y ácido nucleico. Y después todo lo que vimos. Ahora vamos a hablar de algunas partículas subvirales. Es decir, cuando se creía que se sabía todo, aparecen estas cosas, partículas subvirales, es decir, más elementales que un virus. Y aparecen así los llamados viroides. ¿Cómo están constituidos? Por RNA monocatenario circular, solamente. Es ácido nucleico solo, no tiene cápside. Y de hecho, el genoma de RNA no lleva la información para la síntesis de ninguna proteína de la cápside. Y acá, si ustedes se acuerdan todo lo que estuvimos hablando en la primera parte de la clase, ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo hace para sobrevivir un RNA si justamente la cápside, una de las funciones que tiene es protegerlo? La verdad que eso lo logra súper enrollándose. Por otro lado, ¿cómo hace para entrar a las células hospedadoras si no tiene cápside? Sobre todo porque, fíjense, son enfermedades de plantas. En el único grupo de seres vivos donde se han descrito enfermedades por viroides son los vegetales. Hay muchas enfermedades en los vegetales producidos por estos. Entonces, peor todavía, ¿cómo hace un RNA para entrar a través de la pared celular, celulósica, de un vegetal? Y esto lo resuelven porque son transmitidos por vectores, como el dengue, como la fiebre amarilla, como el chikungunya, como el Zika para nosotros, que en realidad el que lleva el virus de una persona a otra es un mosquito. Acá también existen insectos que son vectores, es decir, pican y chupan la savia de una planta y pican y chupan a otra y transmiten la enfermedad. O sea que le resuelven al viroide el problema de atravesar la pared celular. Otra forma de transferencia es de la planta madre a la hija a través de la semilla. Otra forma es con los instrumentos de poda, es decir, utilizar una tijera para podar un árbol que se contaminó con la savia de la planta enferma e ir con la misma tijera sin desinfectarla a una planta sana. Se transmite y por otro lado, como en la poda se dañan las células, puede ingresar el viroide. De hecho, son los patógenos más pequeños que se conocen hasta el momento. Bueno, acá un poco la forma que tienen y cómo se explica que puedan sobrevivir en el ambiente y no sean atacados por las nucleasas.
fueron descubiertos en el año 1967. Y bueno, acá algunas características, algunas enfermedades en las plantas, como para que lo tengan a título informativo. E insisto, no existen procariotas ni células animales que son atacadas por o por lo menos no se sabe, por este tipo de individuos. Hay una enfermedad que seguramente ustedes conocen, que es la hepatitis D. Ustedes saben que está la hepatitis A, que se transmite por el agua, lo vimos cuando veíamos el análisis bacteriológico de agua. Está la hepatitis B, que también hablamos de ella, porque es un virus que tiene la capacidad de transformar células hepáticas normales en células cancerosas. La hepatitis C y también una hepatitis D o delta. Está producida también por una partícula subviral, es decir, o también llamado virus satélites, porque son virus que no pueden por sí mismos, pues son incompletos, no pueden por sí mismos producir una infección. Necesitan coinfectar con otros. El virus de la hepatitis D coinfecta las células hepáticas siempre y cuando se encuentre con el virus de la hepatitis B. En esas condiciones puede producir enfermedad, si no, no. A eso se llaman virus satélites y son también partículas subvirales. Y otra cosa que no les comenté, pero que me parece que también es novedoso, es interesante saberlo, hay virus que atacan a los virus. Yo al principio de la clase les decía, no existe célula viva que no pueda ser atacada por uno y siempre es más de un virus. Pero también algunos virus son atacados por virus más pequeños. Esto se está descubriendo en la actualidad y es un área que está en permanente descubrimiento, ¿no? Y se han encontrado numerosos ejemplos, sobre todo en aguas marinas, que es un lugar por ahí donde muchos virus no se habían buscado previamente. Hay varios virus grandes, de esos virus que llamamos gigantes, que son atacados por virus que se llaman virofagos, porque afectan seriamente el ciclo de replicación de los virus. Hay virus gigantes que atacan a las amebas de vida acuática y estos virufagos las defienden, es decir, al afectar a los virus más grandes que matarían en definitiva a la ameba, protegen las poblaciones de amebas en los mares. Realmente interesante. Bueno, y por último, para terminar, posiblemente ustedes ya a esta altura lo conozcan, ya en alguna materia se los hayan mencionado, pero a mí no dejan de sorprenderme. Los priones, que son proteínas infecciosas. Proteínas. No se ha encontrado que estas partículas, estas moléculas, tengan ácido nucleico. Y son causantes de enfermedades infecciosas. Producen enfermedades neurodegenerativas letales, son lentas, en general llevan bastante tiempo, pero indefectiblemente terminan con la muerte de las personas. Y la verdad que frente a ellas no tenemos en este momento absolutamente nada que hacer. En general se las llaman encefalopatías espongiformes transmisibles, o sea, se pueden transmitir de un individuo a otro. Y se las llaman así porque en las autopsias, que es la única manera donde se puede hacer el diagnóstico de la enfermedad, el cerebro o las neuronas aparecen con grandes vacuolas, como si fuera una esponja. No son inmunogénicos, es decir, no hay respuesta inmune. Por eso no hay análisis de laboratorio que los pongan en evidencia. Es como que no está pasando absolutamente nada. Y están constituidos por una proteína que se llama proteína priónica. El nombre de prión lo puso su descubridor, que fue Prusiner, en el año 98. ¿Cuál es la diferencia entre una proteína normal de la neurona y la proteína priónica? Se hicieron estudios de la secuencia de aminoácidos de la proteína normal y de la priónica. Son idénticos.
exactamente iguales. Entonces, ¿en dónde reside la diferencia? En el plegamiento que tienen. Una proteína normal tiene un 40% de alfa hélice, mientras que las proteínas priónicas tienen un 30% y un 45% de hoja plegada. Las normales están en la membrana plasmática de las neuronas y las otras están ubicadas de forma extracelular. Las proteínas normales, obviamente que son sensibles a las proteasas, son sensibles al calor, son muy fácilmente degradadas por la temperatura. Las proteínas priónicas son resistentes a las proteasas y sobre todo, y esto ténganlo en cuenta, son muy resistentes al calor. Es decir, que uno podría llegar a pensar que esterilizando algo se puede eliminar una proteína priónica y no es cierto. Bueno, digamos, a determinada temperatura sí, pero a las temperaturas del autoclave que utilizamos generalmente no. Es decir, que si pusiéramos un listado de lo más resistente a la temperatura, ellas estarían antes que las esporas, porque son más resistentes que las esporas bacterianas. Otra vez acá estamos tambaleando un montón de cosas y conocimientos que tenemos como ciertos, ¿no? ¿Qué enfermedades producen estos priones? Hay, casualmente todos los que han estudiado estas enfermedades eran alemanes, por eso tienen nombres impronunciables, pero está la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una encefalopatía espongiforme. Hay una enfermedad que se llamaba Kuru, y acá permítanme que les cuente una anécdota, una historia, real por supuesto, de cómo fue el descubrimiento de esa enfermedad. Este señor Sigas, que era alemán, estudiaba este tipo de alteraciones neurológicas en las personas, que no tienen una prevalencia demasiado elevada en la población en general. Si bien a veces se replica en una misma familia, hay algunas enfermedades que se dan en algunas familias. Pero le llamó la atención que en un lugar medio recóndito, que era Nueva Guinea, había algunas tribus que tenían una prevalencia espectacular, espectacularmente alta, notablemente alta. Entonces viajó hasta allá para estudiar el caso in situ. Él vio que estas tribus eran sumamente primitivas y tenían rituales muy antiguos que indicaban que cuando alguien se moría, la familia se comía el cerebro para poder guardar todo el conocimiento que la persona y todas las experiencias de vida que la persona había tenido a lo largo de toda su vida, valga la redundancia. Entonces se dio cuenta que esta práctica tenía mucho que ver con la transmisión de la enfermedad. El gobierno de Nueva Guinea prohibió el canibalismo y la prevalencia de la enfermedad cayó a niveles normales como el resto del mundo. Bueno, en el año 98 fue cuando Prusiner se atrevió a decir que algunas de estas enfermedades eran producidas por lo que él llamó prión, que en realidad era una proteína infecciosa. Obviamente, como se imaginarán, esto causó un revuelo y en principio una negación por parte de los científicos, ¿no? No fue fácil aceptar. Yo siempre rescato, ¿no?, aquellas personas que se atreven a pensar distinto, ¿no?, y que en sus cerebros está el avance de la ciencia. Bueno, este que está acá en la fotografía es el señor Stanley Prusiner. Bueno, ¿cómo actuarían los priones? Acá está la proteína normal y esta es la proteína priónica y está la diferencia de estructura que tienen. Ups. O sea, en realidad lo que hace la proteína priónica es provocar un cambio de configuración en la proteína normal y de esa manera altera su funcionalidad y da lugar a la proteína priónica. Es decir, la proteína priónica transforma las proteínas normales en proteínas priónicas. ¿Cuáles son las enfermedades? Bueno, lo que decíamos, el Creutzfeldt-Jakob, las que son adquiridas, o sea, que se ha demostrado, el Kuru, por ejemplo, le puse el canibalismo. Esto es gracioso porque en un examen final un alumno me dijo
seguramente habiendo leído algo de estas transparencias que les pongo, que el kuru producía que la gente se transformara en caníbal. Claramente no prestó atención en la clase o nunca escuchó mi clase, tampoco fue al libro, y como vio ahí canibalismo dijo, ¡zas! El kuru hace que la gente se vuelva caníbal. No, eso sería tipo de Walking Dead. No, les pongo así porque se transmitía por prácticas de canibalismo en la población. Y hay otras que son iatrogénicas, es decir, que son producidas por tratamientos médicos. Y cada vez el riesgo es mayor porque los trasplantes son cada vez más comunes. Se han registrado en la bibliografía enfermedades priónicas adquiridas después de un trasplante de médula, después de un trasplante de córnea, o antiguamente, ahora no se hace, pero en una época se utilizaba hormonas de crecimiento cadavérica. En la actualidad ustedes saben, sobre todo los farmacéuticos, que la industria farmacéutica la produce a través de biotecnología. Y ahí se han producido también contagios de estas enfermedades. Y después hay otras que son enfermedades familiares, como les decía, que en algunas líneas familiares aparecen con una frecuencia un poco inusitada. Obviamente que todo está por decirse en estas enfermedades. Una que tal vez ustedes hayan escuchado es la famosa de la vaca loca. Hace ya unos cuantos años, tal vez una década, hubo un problema serio con esa enfermedad en Inglaterra. Hubo transmisión por consumo de carne de vacas enfermas a humanos. Y hubo varios casos, lo cual fue todo un revuelo. ¿Cómo fue el problema? Digamos, ¿cómo fue la secuencia para que estas vacas se enfermaran? Las vacas, en muchos países europeos, por suerte, en el nuestro todavía no, se crían en feedlot, es decir, en lugares chiquitos donde están hacinadas, donde no se mueven mucho y comen alimento balanceado. Las nuestras caminan en el campo y comen el pasto como debe ser para un herbívoro. El tema es que ese alimento balanceado era fabricado a partir se producía por harina de hueso de ovejas. Y hay una enfermedad priónica que se conoce hace muchísimo tiempo en las ovejas, que es el scrappy, que da una especie de temblor, o sea, siempre son síndromes neurológicos que se dan también en los animales. Entonces, de la oveja a través de la alimentación saltó a las vacas y de las vacas al hombre cuando consumió la carne contaminada. Sobre todo la zona de carne con hueso, ¿no? Ni hablar de comer seso. Vieron que a algunos les gusta comer el seso de vaca, no se los aconsejo. Por más que lo cocinen, recuerden que los priones son sumamente resistentes a la temperatura. Bueno, chicos, es todo por hoy. Los dejo. Cualquier cosa vayan leyendo e insisto, cuando se hacen las consultas, se puede hacer la consulta del práctico correspondiente y de cualquier otra cosa. Y si quieren consultas privadas, me escriben, no hay ningún problema. No se queden con dudas, no las vayan acumulando para el final. Bueno, nos seguimos viendo entonces.